Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Contexto legal vigente relativo en el riesgo locativo. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Larcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, life coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy pero muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, muy buen día para todos. ¿Cómo están? Qué alegría, qué felicidad, qué honor y qué privilegio iniciar esta nueva temporada con ustedes, esta nueva temporada de comunidades educativas, esta comunidad hermosa, esta comunidad grandiosa de riesgo locativo con la que empezamos a trabajar ya hace algún tiempo. Este año 2023 tenemos para ustedes cosas maravillosas. Gracias a todos los asistentes, a todas las personas que se han dado el permiso de acompañarnos y de aprender cosas nuevas. Soy Hilda Velasco Alarcón, abogada, especialista en Derecho Constitucional, con amplia experiencia en Derecho Laboral y profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. Voy a ser su coach, voy a ser su facilitadora durante este año, así es que me va a encantar obtener sus comentarios en el chat, los voy a estar leyendo y bueno, vamos a hacer de esta comunidad una comunidad de aprendizaje eh, llena de cosas nuevas, llena de cosas que nos nutran a todos, no solamente para la vida laboral, sino para la vida personal. Este año tenemos preparado para ustedes 10 temas especiales. Vamos a iniciar el día de hoy por el contexto legal vigente relativo al riesgo locativo. Entonces los voy a llevar por un camino de comprender cómo se organiza, por ejemplo, una matriz legal donde vamos a determinar todo el tema de riesgo locativo y también vamos a hacer un repaso general de las normas que atañen a este riesgo. Vamos este año también a ver temas muy interesantes como la responsabilidad legal en riesgos laborales y todo lo que atañe a la responsabilidad civil, penal, laboral, administrativa y solidaria, todo aunado al riesgo locativo, que es lo que nos compete en esta comunidad educativa. Vamos a aprender herramientas prácticas, sencillas, que funcionan bastante bien, relacionadas con la identificación de peligros y riesgos, gestión del riesgo basado en la norma ISO 31000. Vamos a trabajar temas relativos a orden y aseo desde una concepción de conciencia, orden y equilibrio, un tema desde el coaching y temas relacionados desde el ser. Voy a llevarlos por un tema muy chévere del decálogo de trabajo seguro que podemos implementar en las bodegas de almacenamiento. Prevención de accidentes por caídas a nivel, prevención del síndrome del edificio enfermo. Eso va a ser una temática bastante interesante y esto lo vamos a ver en nuestra sesión o en nuestro encuentro número 8. Vamos a irnos también por otro camino también interesante, que es cómo alinear de manera segura las áreas de archivo, bodegas y almacenes. Les voy a enseñar también, les voy a enseñar a hacer guías de señalización para estas áreas específicas. Y vamos, por último, a revisar todo el tema de distribución de las áreas de trabajo, desde una concepción de ambientes de trabajo más sanos y seguros. Cuéntenme en el chat cómo les parece esta temática que vamos a abordar este año. Si el año pasado les gustó, si aprendieron este año, no se pueden perder un solo tema. Entonces están súper invitados desde hoy a que estén pendientes
de la programación que Positiva Educa tiene para ustedes en esta y en todas las otras comunidades educativas. Para iniciar nuestra formación de hoy, quiero dejarles una tarea sencillísima. Amigos, la tarea para hoy es: no mires hacia atrás con ira, ni hacia adelante con miedo. Mira a tu alrededor con atención. Amigos, lo pasado pasó. Lo pasado ya no está. Lo pasado sencillamente es un recuerdo. Quizás hoy necesites escuchar estas palabras. Perdonar es una posibilidad. Perdonar es una opción de vida. Mirar hacia atrás con agradecimiento, valorando lo que fue, parándonos en el presente, en el hoy, en el ahora, porque todo lo que tenemos alrededor es maravilloso. Tenemos vida, tenemos salud, respiramos, tenemos, cognitivamente estamos bien. Y si tenemos eso, lo tenemos todo. El objetivo de lo que hoy vamos a realizar, voy a llevarlos por unos lineamientos sencillos y prácticos relacionados con los requisitos legales vigentes que están relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el riesgo locativo. 3 momentos puntuales en esta acción educativa del día de hoy. La estructura normativa conforme la teoría de Hans Kelsen. Soy abogada, me encanta la teoría pura del derecho, entonces les voy a enseñar cómo estructurar y cómo comprender una estructura legal. Cuando ustedes organicen su matriz legal, eh, pueden revisarla desde la perspectiva que hoy les voy a compartir. Es sencilla y nos da una metodología adecuada para lo que vamos a estructurar. Voy a llevarlos desde mi amada Constitución Política para entender y comprender ese derecho fundamental que tenemos todos los trabajadores en Colombia a tener espacios sanos, seguros, gradualmente libre de riesgos laborales, buscando en todo momento la prevención de lesiones y de enfermedades laborales. Voy a llevarlos por nuestro Estatuto de la Seguridad Industrial, que continúa aún vigente. Resolución 2400 de 1979, Decreto 1072 de 2015, un repasito por la Resolución 0312 de 2019, y vamos a revisar la norma, la NSR, la de sismoresistencia, así a grosso modo. Los que son ingenieros, que de pronto si aquí en sala tenemos ingenieros, quizás me puedan aportar comentarios en el chat, me van a servir mucho, porque la idea es que entre ambas partes, ustedes y yo, co-creemos esta formación y todo el aprendizaje de esta comunidad. Y por último, una mención de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, todo relacionado con el riesgo locativo. Y al final vamos a comprender cómo todo esto que estamos hablando lo podríamos materializar de la mejor manera posible en nuestro sistema de gestión. Así las cosas, comprender el contexto legal vigente, comprender lineamientos del reglamento de higiene y seguridad industrial. Esto es bastante importante. Les voy a hacer una mención de esto porque en el artículo 4 de estos reglamentos de higiene y seguridad industrial que deben tener las organizaciones que tienen más de 10 trabajadores, hay un punto bastante importante de este riesgo. Seguramente al final ustedes se van a llevar como, yo digo que un regalo de la vida, algo nuevo, un aprendizaje diferente. De pronto lo que hoy hablemos los va a llevar a que revisen, repasen su sistema de gestión para darse en cuenta qué tan práctico lo tienen, qué tan estructurado está, y por supuesto qué tan aplicable a la organización y a su naturaleza lo tienen, a la naturaleza de la organización. Bueno, amigos, sin más preámbulos, cada vez que yo acompaño a las empresas en el diseño de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo tengo como guía este modelo que quiero hoy regalárselos. Si quieren, tómenle un pantallazo, tomen nota de esto. El modelo de estructura e implementación del sistema de gestión a partir del decreto 1072 de 2015 se podría entender de esta manera. Iniciamos con un direccionamiento gerencial, que es a través de la política de seguridad y salud en el trabajo y las políticas complementarias.
Tenemos una etapa de planificación en la cual vamos a tener todo el proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Es importante diferenciar el concepto de peligro y de riesgo. Recordemos que peligro es la fuente, situación o acto que puede conllevar a un riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es el efecto, si queremos entenderlo de esa manera. Es una consecuencia y esa consecuencia se da de acuerdo a la probabilidad de que ese peligro se materialice y se da también de acuerdo a la exposición al mismo. Hagan de cuenta lo siguiente. Peligro, cáscara de banano en el piso. Alguien lanzó una cáscara de banano en un comportamiento inseguro, en un acto inseguro. Y una persona que iba distraída, chateando con su celular, pisa esa cáscara de banano, se resbala y cae. ¿Cuál es el efecto? El riesgo. El riesgo es la caída, el golpe que puede tener en su cabeza o la lesión que puede tener en su cuerpo. Entonces, la identificación de peligros y riesgos tiene que ver con traza con todos los peligros, con todos los riesgos y en especial, pues los que hoy nos reúnen en esta sala, riesgo locativo. Ojo con lo siguiente, amigos. Soy auditora de cumplimiento legal y cuando yo hago la pregunta en las auditorías, ¿cómo identifican los peligros y riesgos? Generalmente me muestran y me enseñan la matriz de peligros. Eso está bien. Sin embargo, ese documento llamado matriz de peligros es una consecuencia de todo un proceso realizado. Yo puedo identificar peligros y riesgos a través del proceso de inspecciones planeadas o no planeadas. No siempre las inspecciones son planeadas, las inspecciones pueden ser no planeadas, pueden ser no rutinarias. Puedo identificar peligros y riesgos a través de los análisis de trabajo seguro, de los permisos de trabajo, de la información que me da el personal. Entonces, la matriz de peligros, que es un documento bastante importante y relevante en nuestro sistema de gestión, porque nos va a dar un derrotero para saber e identificar qué controles operacionales debemos desarrollar y qué recomendaciones necesitamos implementar, es un resultado de todo un proceso de identificación. Tenemos la etapa de requisitos legales y de otra índole. Entonces, hoy nos vamos a parar aquí en el tema de requisitos legales porque lo que hoy vamos a revisar es el contexto legal vigente de riesgo locativo. Tenemos un proceso de objetivos, metas, programas de gestión. Tenemos en la etapa de implementación y operación esto en forma de recorderis. Tenemos estructura y responsabilidades, teniendo en cuenta todo el proceso de función, responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas. En otra acción educativa trataremos este tema para diferenciar qué es cada cosa. Tenemos la etapa de entrenamiento, concientización y competencia. ¿Para qué? Para buscar la toma de conciencia. La toma de conciencia de esos peligros y riesgos a los que nos enfrentamos todos los días. Toma de conciencia que buscamos fortalecer para el cambio comportamental, cambiando el chip del comportamiento inseguro al comportamiento más sano y seguro, a partir de la conciencia de las acciones. Lo puedo decir de manera fácil, pero no es tan fácil. Cambiar de manera, motivar el cambio comportamental de una persona que antes bajaba las escaleras chateando, hacerlo caer en cuenta de su acto inseguro que lo puede llevar a la acción inconsciente de accidentarse, no es sencillo. Por eso el sistema de gestión debe buscar mecanismos de comunicación, mecanismos de motivación, mecanismos de participación para que el personal vaya dándose cuenta por sí mismo de sus acciones y de la afectación que puede generar en su entorno. Comunicación y consulta, documentación, control de documentos y datos, control operacional. Por ejemplo, en el proceso de control operacional, aquí en esta partecita vemos, por ejemplo, todo el proceso de inspecciones planeadas, que son tan importantes para identificar todo el tema de posible afectación por el riesgo locativo. Preparación y respuesta ante emergencias. Tenemos una etapa de verificación y acción correctiva, donde se va a revisar hacer la medición de desempeño. De desempeño, no solamente entendiéndose en una medición de desempeño
de las personas frente a su trabajo, sino la medición y seguimiento al desempeño de esos objetivos, metas y programas de gestión que nos hemos propuesto. Tenemos todo un proceso de accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Y aquí en este punto quiero hacerles la cuña para que también hagan un repaso en la comunidad de investigación de accidentes, que tenemos un material formativo, un material educativo bastante interesante frente a todo el contexto legal del accidente de trabajo, todo el proceso de investigación, metodologías, derecho probatorio, entre otros aspectos que seguramente van a ser de interés para ustedes. Registros, auditorías de cumplimiento y revisión por la dirección. Entonces, esto a manera de repaso, de recorderis, sabiendo que hoy estamos parados aquí en requisitos legales de otra índole en el proceso de planificación. Entonces, ¿qué dice el decreto 1072 de 2015 frente a cómo identificar esos peligros y riesgos? Ya en un momentito les voy a repasar y vamos a recordar qué es eso del riesgo locativo, pero antes vamos de lo general a lo particular. Dice el decreto 1072 de 2015, en su artículo 224615, nos habla identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. En ocasiones escucho personas, profesionales, colegas que todavía dicen identificación de riesgos, valoración de peligros. Eso es incorrecto. Nosotros identificamos peligros y valoramos riesgos. Entonces, para que conceptualmente lo tengamos claro. Bueno, ¿qué priorizamos? Priorizamos riesgos. Los priorizamos de acuerdo a su valoración. Riesgo bajo, medio o alto. El empleador o contratante, ojo porque aquí vincula al personal contratante. Entonces, empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática. Cada vez que ustedes escuchen la palabra sistemática, no olviden poner en su mente una mnemotecnia. Sistemático quiere decir y conlleva a un proceso de mejora continua. Ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Y debe tener entonces esa metodología alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas y externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo, todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación. Contratación, teniendo en cuenta que contratación puede ser a través de un contrato de trabajo, de un contrato de prestación de servicios. Vinculación pueden ser estudiantes en práctica, personal en misión, los estudiantes, por ejemplo, SENA, que están en su etapa productiva. Entonces, eso es un tipo de vinculación especial. Se reitera con la resolución 0312-2019. Entonces, la sigla, para que les quede como más fácil ir identificando, y cada vez que ustedes observen esta sigla, IPEVRDC significa identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles. Yo amo con mi corazón esta estructura normativa. Hans Kelsen, teoría pura del derecho. Cuando uno empieza a formarse en esta carrera tan hermosa como es el derecho, primer semestre, introducción al derecho, nos enseñan sobre la estructura normativa. Hans Kelsen. Entonces, ¿qué nos dice esta estructura normativa? La pirámide normativa de Kelsen, Hans Kelsen, él fue un jurista bastante importante, nació en 1881, falleció en 1973, pero todo lo que nos dejó. En ocasiones puede ocurrir que en una auditoría a ustedes les pregunten cuál es la metodología que han utilizado para estructurar su matriz legal. Ustedes pueden decir que a través de esta pirámide. Hay personas que ponen esta pirámide de la manera como yo la estoy presentando en este momento en pantalla, es correcta. Pero hay personas también que la ponen invertida, también es correcta. Entonces, lo importante es qué es lo que prima, qué es la primera parte que uno tiene en cuenta. Entonces, esta pirámide lo que nos enseña, y es un método jurídico estricto,
aceptado por diferentes estados del mundo, entre ellos Colombia, mediante el cual plantea una construcción jurídica objetiva porque todos los lineamientos, toda la normativa legal que nosotros identificamos debe tener un método de evaluación, debe tener una forma probatoria. Y lo que busca es establecer conexiones esenciales entre la normatividad emitida por la nación con categorizando las diferentes clases de normas. Entonces, lo primero que uno ubica siempre será la constitución política. Lo constitucional es lo primero, es lo que está allá arriba en la pirámide, junto con los tratados y convenios internacionales que Colombia ha suscrito y que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, tratados y convenios internacionales, por decirles un ejemplo, los de la Organización Internacional del Trabajo. Estos están en el nivel fundamental. Seguimos con el nivel legal, que son leyes, decretos y resoluciones. Esto en este orden estricto. Por eso este método es un método estricto y objetivo. Continuamos en el nivel sublegal o de otra índole, con las sentencias, los reglamentos, las ordenanzas, los contratos, los acuerdos que la organización ha suscrito, convenios. Esto es una metodología, es un ejemplo para que ustedes puedan estructurar y analizar toda su matriz legal, donde va a estar obviamente incluida la resolución 2400 de 1979, el decreto 1072 de 2015, en su debido orden. No olviden, amigos, llevar como un orden lógico. En ocasiones, cuando yo hago revisiones de matrices legales, me doy cuenta que a veces tenemos un desorden. Yo lo llamo un sancocho de normas. Empezamos por arriba con una resolución viejísima. Continuamos abajo, después de la resolución ponemos una ley. Muchísimo más abajo ponemos la constitución política. Más abajo todavía el código sustantivo del trabajo. Entonces intenten organizar toda esta matriz legal a través de un orden lógico para que ustedes tengan una estructura más fácil de comprender. Y cuando vayan a filtrar la información para que sea mucho más fácil a través de los temas que vamos a revisar en este documento. Amigos, vamos a empezar a repasar, si estamos hablando de riesgo locativo, entonces, ¿qué compete? ¿Qué incluye ese riesgo locativo? Vamos a recordar, a hacer un repaso, recordando muchos de nosotros nuestras clases que tuvimos hace mucho tiempo de seguridad industrial quizás, y bueno, y las personas de pronto que no están tan inmersas en el sistema de gestión, porque aquí también hay integrantes del COPAS para que vayamos comprendiendo como la estructura. Son los sistemas y medios de almacenamiento. Por eso, este año, uno de los temas que vamos a ver más adelante va a estar relacionado con áreas de trabajo, zonas de archivo, bodegas de almacenamiento, porque esto está totalmente relacionado con riesgo locativo. Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencias de nivel, distribución de las áreas de trabajo. Cuando revisemos el tema de cómo hacer una guía de señalización, vamos a entenderlo cuando llegamos como una distribución en un plano, cómo se organiza de la mejor manera posible un área de trabajo, con ejemplos prácticos. Condiciones de orden y aseo, caídas de objetos, estructura de instalaciones como pisos, estructuras en general, infraestructura, paredes, techos, pisos, escaleras. La resolución 2400 de 1979, a pesar que ya tiene sus años, esta resolución salió a la vida jurídica cuando yo tenía 6 años. Ya pueden hacer cuentas de cuántos años tengo, cuántos años voy a cumplir. Esta resolución 2400 del 79 establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Entonces, para irnos ubicando, es un documento bastante grande, bastante amplio, pero siento que es nuestro estatuto. Yo lo llamo, con el respeto de ustedes, nuestra Biblia. Es un documento, es una resolución que consultan ingenieros civiles, arquitectos, las personas que son técnicos, tecnólogos, porque es que nos da
un derrotero bastante importante, información súper valiosa de cómo estructurar áreas de trabajo. Entonces, entre los artículos 4 al 16 vamos a encontrar todo lo que es relativo a edificios y locales. Entre los artículos del 29 al 37 de la higiene en los lugares de trabajo, orden y limpieza. Del artículo 46 al 62 de los campamentos de los trabajadores. Entonces, para que volvamos a hacer un repasito de esta resolución, es una resolución bastante completa que sigue vigente, no ha sido derogada. Hay unos temas que me preguntan a veces en las asesorías legales que realizamos sobre el reglamento de higiene y seguridad industrial. Esas son preguntas que son comunes muchas veces. ¿Qué es este documento, este reglamento y por qué lo traemos hoy acá en este proceso de riesgo locativo? Se constituye como un documento primero de índole legal. Recuerdan que hace un ratito en la pirámide de Hans Kelsen, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en la parte de abajo, en la parte sublegal. Vamos a devolvernos un momentito para hacer el repaso. Los reglamentos de la empresa, reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial, lo encontramos en esta parte de abajo. No porque esté en la parte de abajo quiere decir que no sea importante. Es bastante importante y es vinculante. Cuando les digo vinculante, los trabajadores debemos acatarlo, porque nosotros la primera responsabilidad que tenemos es procurar el cuidado integral de la salud. Cuando firmamos un contrato de trabajo con la empresa, también nos estamos obligando a cumplir sus normativas. Por eso el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial hace parte de ese vínculo jurídico entre empleador y trabajador. Por eso tiene un vínculo, es de índole legal y es interno de la organización. Contiene las disposiciones acerca de la prevención de accidentes de trabajo, la prevención de enfermedades laborales que se deben tener en cuenta. Hay un capítulo especial o un artículo específico en el orden del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, donde se especifican los principales peligros y riesgos, dentro de los cuales debemos identificar cuáles son de origen locativo. Por ejemplo, superficies de tránsito, de pronto superficies de tránsito con desniveles, techos, paredes, pisos, escaleras, barandas, zonas de almacenamiento, archivos. Amigos, yo soy totalmente laboralista. Artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo. Por eso siempre en mis comunidades les voy a enseñar temas relativos al derecho, temas relativos a la parte legal, porque es necesario que estemos alineados a ese cumplimiento. Artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo nos indica en dónde hay competencia para tener el reglamento de higiene y seguridad industrial. Nos dice que los empleadores que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, lo cual no quiere decir que si ustedes tienen menos de 10 trabajadores no lo puedan tener. Es importante tenerlo porque eso hace parte de la estructura de la empresa, del orden que le damos, de las normativas que los trabajadores debemos seguir y tener en cuenta para la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. Entonces, voy a dejarles en el repositorio de esta comunidad, cuando ustedes más o menos 8 días después de esta formación, ustedes van a encontrar estas memorias, esta formación que estamos realizando hoy, y ahí mismo pueden descargar un modelo de reglamento de higiene y seguridad industrial que les vamos a dejar, un modelo vigente. Ustedes lo que pueden hacer es adecuarlo a la naturaleza de su organización y tener en cuenta que los peligros y riesgos que estén ahí en el artículo 4 sean los que les corresponden y estén alineados con su matriz de identificación de peligros y riesgos. Entonces, eso va a ser un regalo que les vamos a dejar, porque a mí me encanta dejarles regalitos en el repositorio. Amigos, miren, tengamos en cuenta lo siguiente. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, la norma NSR 10. No soy ingeniera, soy abogada, pero desde esa perspectiva lo comprendo de esta manera. Entonces, ustedes también
Revisen la información, profundícenla, sean curiosos, revisen más a fondo, revisen de pronto explicaciones de personas que son muy técnicas en este proceso de las normas sismorresistentes. Lo que sí es cierto es que antes del año 1990 no se exigía en Colombia que las construcciones, las edificaciones fueran sismorresistentes. Después de este año, de 1990, ya fue obligatorio en Colombia. Por eso, ahorita esas construcciones que son tan antiguas deben tener refuerzos en su estructura para evitar que frente a un sismo o un terremoto, estas mismas se vayan, Dios no quiera, a desplomar. Entonces, este reglamento colombiano es el encargado de regular condiciones con las que se deben contar, con las que deben contar las construcciones, con el fin que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Entonces, básicamente lo que busca es que las construcciones sean resistentes, sean más seguras, que los materiales con los que se han realizado y diseñado las edificaciones nos den garantías, principalmente frente a un posible terremoto. Dios no quiera que nos vaya a pasar en Colombia, ni que vayamos a ser afectados en ninguna región del país donde estamos, donde ustedes viven, donde nosotros vivimos, que esto no vaya a pasar. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, cuando hay edificaciones tan antiguas? Si ustedes saben que sus empresas son que llevan muchísimos años, entonces pueden realizar un estudio técnico de la capacidad que tiene, su sismorresistencia y pedir, por ejemplo, el aval de un ingeniero civil para certificar esta condición. Las normas sismorresistentes en Colombia. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Eh, todas las edificaciones en Colombia, las construcciones en Colombia deben someterse a criterios y requisitos mínimos para revisar esto mismo, ¿no? Que las normas sean y que las estructuras sean sismorresistentes. Entonces, la ley 400 del año 97, de 1997, nos da lineamientos por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismorresistentes. La ley 1229 de 2008 es la cual modifica y adiciona la ley 400 de 1997. Entonces la va actualizando. Y las otras normas que son aceptadas, reguladas por la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismorresistentes, adscritas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Qué tener en cuenta acá y en qué momento, digamos, todo este tema de sismorresistencia que atañe a la prevención de pronto desplome, riesgo locativo? Debemos tener en cuenta, por ejemplo, en su plan de preparación y respuesta ante emergencias y en su plan de contingencias. ¿En qué punto específicamente? En los análisis de las amenazas y las vulnerabilidades que tiene la organización, ¿no? ¿Qué puede ser útil, amigos, para nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Tengamos en cuenta lo siguiente. Útil es revisar la licencia de construcción del predio. Entonces, ustedes dirán, bueno, soy de seguridad y salud en el trabajo, no soy arquitecto, no soy la persona de recursos físicos, ¿por qué revisar esto? Claro que sí, es importante que lo sepamos para que podamos determinar un posible historial de pérdidas, para poder identificarlo dentro, como les decía hace un momento, de la amenaza y vulnerabilidad que tenemos frente a las emergencias. Verifiquemos la validez de la expedición y vigencia de esa licencia de construcción del predio. Podemos hacer como un repasito histórico de lo que tenemos en la compañía. Seguramente esos documentos deben reposar en los archivos de la empresa. La norma NSR 10 exige a los constructores tener una interventoría sobre el proceso de ejecución de la obra, que ustedes van a organizar, que su empresa va a organizar otro frente de trabajo, otro centro de trabajo, lo van a construir. Entonces, obviamente, con las normas de sismorresistencia y teniendo en cuenta tener adscrito una interventoría. Esto es obligatorio también por ley. Informes de interventoría para saber cómo se construyó la obra. Entonces, estos son temas de garantías que podemos tener en cuenta para que sepamos y estemos tranquilos que la construcción
que tenemos en la edificación donde permanecemos tanto tiempo de nuestras horas, de nuestra vida, son realmente sanas y seguras. ¿Qué debemos demostrar nosotros frente a un proceso legal, frente a una demanda, Dios no quiera, frente a un accidente de trabajo que pueda ser causado por riesgo locativo? Siempre el empleador debe demostrar diligencia y oportunidad frente al control de las deficiencias de escalas y escaleras, es decir, que las escaleras tienen sus bordes antideslizantes, sus cintas antideslizantes, que tienen barandas de sujeción. Hoy los estoy llevando tal vez por una parte más de conocimiento, una parte más teórica, más informativa, pero en las próximas sesiones que tengamos vamos a hacerlo a través de temas más prácticos, con fotografías de lo que es correcto, de lo que sí debe ser, de lo que no deberíamos tener. Y les voy a traer casuística, les voy a traer casos prácticos para que no vayamos a caer en errores innecesarios. Debemos demostrar diligencia y oportunidad frente al control de las deficiencias que podemos tener en almacenamiento, en los estantes, en los almacenamientos en las bodegas. Entonces, esto es bien importante, toda la parte hasta de protección contra incendios, todo esto atañe a zonas de almacenamiento, todo esto hace parte del riesgo locativo. Deficiencias en cielos rasos, en cielos falsos, que no vaya a ser que de pronto esos techos caigan encima de una persona por falta de mantenimiento y terminen desplomándose, como ha pasado. En las próximas sesiones que tengamos voy a traerles como videos de situaciones reales para que no nos vaya a pasar a nosotros. Deficiencia en estructuras como vigas, columnas, deficiencia en orden y aseo. Entonces vamos a buscar que nuestros espacios de trabajo sean adecuados. Por eso esa acción educativa que vamos a tener en las próximas sesiones, que las hemos llamado conciencia, orden y equilibrio. Como soy adentro, lo proyecto afuera. Y el orden y el aseo está también relacionado desde la psicología con todo lo que pasa conmigo, en mi mente, en mi vida, al interior de este ser. Vamos a mostrar que hemos sido diligentes y oportunos frente al control de esas posibles deficiencias que pueden haber en paredes, muros, divisiones. Si esas paredes tienen grietas, si esas paredes tienen humedad. Por eso también el tema que vamos a tratar próximamente del síndrome del edificio enfermo. Esa teoría y no sé si ustedes lo habían escuchado, es bastante interesante, bastante interesante. Entonces, para que tomen nota de esos puntos claves y esas nuevas cosas de pronto que les estoy diciendo hoy acá, para que empiecen a indagar y después vamos a empezar a profundizarlo. Vamos a mostrar que hemos sido diligentes frente al control de en esas escaleras, la instalación de pasamanos y de barandas. Que claro, puede ser que yo vivo, como yo digo, en la nebulosa. Vivo pensando en otra cosa, menos en lo que estoy realmente haciendo o menos en lo que me debo concentrar. Entonces, voy bajando las escaleras y voy chateando. Ese es mi acto, ese es mi comportamiento que me puede llevar a la lesión, a la caída, pero mi entorno me debe brindar garantías para ayudarme en la protección, que si yo estoy pensando en otra cosa, menos en bajar las escaleras correctamente, si me resbalo, tenga un punto de apoyo, me pueda sujetar. Recordemos, amigos, que siempre vamos a buscar la protección del bien jurídico tutelable. ¿Cuál es este? La vida. Conexo a la vida, la integridad y la salud. Soy una convencida que la vida debe ser un combo completo. Yo lo llamo el combo feliz. El combo es vida, que bendito sea Dios, la tenemos, respiramos, cognitivamente estamos bien y a la vez tenemos salud. ¿Para qué la vida si no tenemos la salud? Es que lo que estamos buscando, amigos, es bienestar integral, bienestar físico, emocional, social, todo el tema de salud mental. Todo esto está relacionado con no accidentarnos. Tantas personas que desafortunadamente pierden la vida o terminan afectando seriamente su integridad, su cuerpo, por una distracción. Una vida, amigos, que se puede perder
como decía mi mamá, en un abrir y cerrar de ojos por una distracción. Entonces, es mejor cambiar un descuido por un yo me cuido. Y ser consciente de nuestras acciones. Que si vamos bajando las escaleras, vamos bajándolas con conciencia. No es bajar las escaleras y vamos hablando por celular. O sea, conciencia de nuestras acciones. Vamos a empezar a revisar, y esto lo vamos también a mirar a partir de todo el proceso de inspecciones planeadas. Entonces, cuando tengamos ese proceso de esas herramientas para la identificación de peligros y riesgos en este proceso, voy a enseñarles una metodología práctica y súper sencilla para que puedan identificar estos peligros a través de las inspecciones, sin necesidad de tener proformas de inspecciones para todo. Entonces, libremente voy caminando por un área, observo que ese piso tiene un hueco, obvio, no lo podemos dejar así, le tomo una foto, lo reporto y sugiero el control operacional para esto. Piso con huecos, con huecos. ¿Qué puede pasar allí? Peligro, hueco en el piso. ¿Qué puede suceder? Que una persona caiga en ese hueco y termine lesionándose un pie, fracturándose un pie. Control, entonces hay controles de corrección, corrección inmediata. Puedo señalizarlo, puedo demarcarlo, advirtiendo ese peligro. Sin embargo, no va a ser suficiente el pañito de agua tibia. No es suficiente solamente señalizar y advertir. Lo que debemos buscar es la eliminación de ese peligro. ¿Cómo buscamos esa eliminación? Subsanándolo. Se subsana tapando ese hueco. Entonces también es importante que vayamos alineándonos al concepto de la jerarquía del control de riesgo. Empezamos con la eliminación del riesgo. Si no lo podemos eliminar, lo sustituimos. Si no lo podemos sustituir, hay unos controles de ingeniería. Si esto no es posible, hay unos controles administrativos. Si esto finalmente no se pudo, hay unos elementos de protección personal que se le pueden entregar al personal. No obstante, lo que siempre vamos a buscar y a pensar es que el control sea suficiente para que ese peligro no vaya a impactar la vida, la integridad, la salud de las personas. Siempre vamos a pensar si ese peligro se puede eliminar o sustituir. Vamos a pensar en controlar esas posibles deficiencias que hayan en plataformas, en puertas. Hay puertas, por ejemplo, y eso lo vamos a ver en el capítulo cuando revisemos ya toda la parte práctica de la estructura de un espacio de trabajo seguro, organizado adecuadamente. Hay puertas que abren para el lado contrario, para el lado que no es. Y recordemos que las puertas, por preparación y respuesta ante emergencias, deben abrir hacia afuera, por si hay una evacuación. Entonces, esto también es una posibilidad de revisarlo en esas mismas inspecciones. Vamos a revisar posibles deficiencias en rampas, recordando y haciendo aquí una precisión que en lo posible las empresas deben tener rampas para personas con alguna discapacidad o alguna capacidad especial en su movilidad. Por ejemplo, aquellas personas que se movilizan, se deben movilizar en silla de ruedas. Entonces hay que facilitarles el acceso a las instalaciones de la empresa. Entonces el tema de las rampas. También vamos a mirar ese tema de las rampas en una acción educativa posterior. Vamos a revisar el control de techos, de túneles, de ventanas, de claraboyas, de las posibles deficiencias en vías, caminos y senderos. Entonces, esto es para ponerlos en contexto de lo que es riesgo locativo y de lo que podemos empezar a identificar que nos puede generar un daño real o potencial. Nos puede generar una lesión, un accidente o un incidente. Repasando el concepto de accidente y de incidente, que son dos temas diferentes. Y para ello los invito también a que hagan un repaso en la comunidad de investigación de accidentes, que van a encontrar información bastante completa allí. ¿Qué nos puede generar este peligro locativo? Entonces, accidentes. Accidentes, todo suceso repentino. Repentino quiere decir que ocurre en un momento cierto y real. Me caí por las escaleras tenían huecos, estaban en mal estado, entonces yo iba distraída, me resbalé, no tuve de dónde sujetarme, entonces un suceso repentino.
que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. La causa del trabajo, recordemos un poco estos conceptos, es aquella que ocurre de acuerdo es la relación directa para la cual he sido contratada. Ocasión es una relación de subordinación. Ocasión es igual a subordinación. Igual, si no he sido contratado para cierta tarea, pero estoy cumpliendo la orden de mi empleador, se puede considerar el accidente con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar de trabajo y del horario laboral. Entonces, esto lo vamos a mirar en la comunidad de investigación de accidentes con todo el tema del contexto legal vigente del accidente de trabajo. Hoy solamente estamos repasando conceptos. Debe generar un daño en la persona, una lesión funcional, perturbación, una lesión orgánica, la perturbación funcional, invalidez o la muerte. Esto está tipificado en el artículo 3 de la ley 1562 de 2012. El incidente de trabajo es lo que conocemos como el cuasi accidente. El cuasi accidente es el me resbalé y casi me caigo. Afortunadamente no me caí porque tuve unas barandas de las que me pude sujetar. Entonces, esos controles que debemos tener en las superficies de trabajo, en el entorno, nos debe ayudar para que si yo voy distraída, no me afecte mi vida o mi integridad. Entonces, el entorno laboral debe ser seguro. Incidente de trabajo lo podemos comprender como un suceso repentino también, pero en circunstancias levemente diferentes pudo causarle un daño a la persona. En este caso, el incidente no impacta al trabajador, a la persona, no hay un impacto con la persona, pero sí puede existir una pérdida en el proceso o un daño material. Daño material a equipos, a instrumentos de trabajo, a herramientas. Puede tener un gran potencial de daño. Muy bien, amigos. Entonces, aquí en este contexto, en este repaso que estamos haciendo, quiero traerles algo súper importante para que tengamos en cuenta. La responsabilidad civil. ¿Qué es esto de la responsabilidad civil? Es todo aquello que yo, como persona natural, civilmente entro a responder por la acción o por la omisión que pudo generar un daño a la otra persona. Entonces, el monto de los daños en responsabilidad civil no se encuentra tarifado. Esto dependerá de los perjuicios. Perjuicios es el daño causado al trabajador o a sus beneficiarios. Beneficiarios son los beneficiarios de ley, por ejemplo, su entorno familiar, su pareja, sus hijos, sus padres. Los perjuicios o daños causados al trabajador pueden ser materiales, morales o fisiológicos. Deben ser conducentes por un hecho, o sea, por una situación que genera un daño, debe generar un daño y debe haber una relación causal, un nexo causal entre la labor realizada con el daño causado. En esto de responsabilidad civil, yo quiero y siempre les hago la precisión de ser consciente de nuestras acciones, amigos. Generalmente uno piensa en que todo es urgente. ¿Cuántas veces en el día repetimos esta palabra? Esto es urgente, esto es para allá. Esta palabra urgente traslada inconscientemente a la otra persona y lo llena de ansiedad y de presión, y de una presión, no de depresión, sino de presión para realizar una tarea. Cuando una persona está bajo presión, empieza a hacer cosas que no han sido planificadas. Entonces, amigos, hagamos conciencia, porque esta comunidad educativa también busca hacer conciencia y repasar todas esas acciones que nosotros mismos realizamos. Lo que es urgente es lo que en algún momento a alguien se le olvidó hacer. No lo hizo en el momento que era. Alguien procrastinó una tarea y eso que en un momento era importante se convirtió en urgente. Y para quedar bien, traslada esa urgencia a otra persona. En ocasiones se ve que exponemos innecesariamente a la otra persona mandándolo a hacer tareas urgentes sin prever un posible daño, sin planificar las acciones, sin planificar la tarea, sin revisar que la herramienta esté en buen estado, sin revisar que el entorno esté en condiciones adecuadas. Entonces, amigos, esto es un poco también para que hagamos conciencia, porque por una parte, obvio, el accidente de trabajo cubre esa contingencia prestacional,
prestaciones económicas y asistenciales las cubre la ARL, pero la ARL no va a cubrir esa responsabilidad asociada que yo tengo como líder de proceso, como supervisor de área, como compañero de trabajo que le hace una broma pesada al otro y lo asusta y lo hace caer por las escaleras, o como empleador, como representante legal. Y en este proceso también quiero hacerles precisión de lo siguiente, porque quisiera que empezáramos siempre a pensar qué pasaría si. Aquí, amigos, la pregunta conectora va a ser, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo voy, y el ejemplo que les doy siempre es el celular? Voy chateando con mi celular por una zona de tránsito y no me doy cuenta del hueco que está allá. Entonces me puedo caer, me puedo lesionar, pero tampoco el hueco debería estar. Entonces son condiciones que debemos empezar a revisar. Actos, comportamientos y entornos de trabajo, condiciones de trabajo. Responsabilidad penal. Entonces aquí hay tres cosas importantes. Está la culpa, el dolo y la pretenintención. La culpa se puede tipificar la culpa grave de la víctima, aún habiendo medidas de seguridad que la empresa ha dado, habiendo establecido normas, estándares, habiendo organizado los espacios de trabajo. Si aún así la persona termina lesionándose por omisión, por negligencia, por impericia, por incumplimiento de normas, se le puede tipificar la culpa grave de esta persona y se llama en el Código Penal culpa grave de la víctima. La culpa quiere decir tuve conocimiento de la situación, pero aún así lo dejé al azar y no tuve voluntad de generar un daño, pero lo dejé al azar. Entonces aquí la invitación será a no dejar las cosas al azar. No vayamos a dejar nada al azar. Aseguremos las condiciones de trabajo, planifiquemos las tareas, revisemos los entornos de trabajo, los equipos, las herramientas, paredes, techos, superficies de tránsito, asegurándonos que todo está de acuerdo a la normatividad y como debe estar. En este proceso de culpa, en un proceso de investigación de accidentes, nunca vamos a buscar culpables, ¿no? Esto es claro. Un proceso de investigación de accidentes buscará causas reales, causa raíz para poder proponer recomendaciones y controles. Sin embargo, este tema de esta culpa grave de la víctima, ya connota es en el ámbito penal. Dolo es tener conocimiento más voluntad del daño. Generalmente en un proceso legal, en un proceso de demanda, una demanda laboral, por ejemplo, un proceso civil, que se genera por, más un proceso civil, que se genera un proceso penal, que se genera por causa de un accidente grave o mortal generado por un peligro que se materializa en un riesgo y en un daño a la persona, se tipifica más la culpa que el dolo, porque uno realmente no tiene la voluntad de generarle daño a nadie. Uno no quiere causarle daño a la persona. Sin embargo, generalmente se ve más la culpa. No dejemos las cosas al azar. Sigamos y tengamos en cuenta el ciclo de la seguridad tan básico que aprendimos desde la universidad. Pare, deténgase un momento, revise su entorno, revise si tiene los elementos necesarios para realizar la tarea. Revisa las condiciones climáticas, mira si las herramientas, los instrumentos que tienen son adecuados. Después de esto y de asegurar y realizar el control necesario, realice la tarea, pero no haga las tareas, entre comillas, a la loca, solo por presión, solo por estar corriendo para todo. No hagamos las cosas por afán. Evitemos tomar atajos, porque generalmente somos muy dados a tomar atajos, ¿no? Esto un poquito como para recordar, porque hay preguntas que también me hacen de manera rutinaria, el tema de qué pasa si el empleador no cumple, no tiene en cuenta esas medidas de seguridad y, y no nos da un recurso para hacer un control en ese techo que está que se cae, en ese hueco que está allá y que se han caído 3 personas, en esas paredes que están con grietas y están húmedas, horribles y están pared que está que se cae. Entonces, cuando hay un empleador que no asume la responsabilidad de los controles y que por esta falta de esa responsabilidad se pone en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas, hay un proceso
que el Ministerio de Trabajo, que es el que hace vigilancia y control, puede interponer. Las multas están tipificadas en la resolución 472, en el decreto, no es resolución, el decreto 472 de 2015. Y nos dice que se darán de acuerdo a un debido proceso en primera instancia. Un proceso de interponer una multa, una sanción, está precedida de un debido proceso y de una acción investigadora del Ministerio de Trabajo en su función de vigilancia y control que le ha dado la ley. Y lo determinan de acuerdo a si es microempresa, pequeña, mediana o gran empresa. Lo determinan de acuerdo al número de trabajadores, a los activos totales de la empresa, y las multas se tipifican por incumplimientos de normas de seguridad y salud en el trabajo, no poner controles suficientes y adecuados para la protección de las vidas de las personas, por la omisión de los reportes de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales. Esto lo vamos a ver en la comunidad de investigación de accidentes. O por accidentes que ocasionen la muerte del trabajador por incumplimiento de estas normas. Entonces, miren, las multas pueden ir desde 20 salarios mínimos si fuese microempresa, hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes si son gran empresa. Pero más allá de esto, más allá de la posible multa y sanción económica, puede venir el cierre parcial o total de una empresa, el cierre de un centro de trabajo o de una empresa en total. Entonces, amigos, no nos vayamos a exponer nunca a esto. Un tema de cómo organizar la matriz legal. Hay muchas formas de hacerlo. Les voy a dejar una estructura básica de una matriz legal de acuerdo a la estructura de la pirámide de Kelsen. Entonces les voy a dejar dos regalos. Uno es una proforma de reglamento de higiene y seguridad industrial y otra una proforma básica de una matriz legal para que ustedes revisen cómo es. Obviamente ustedes deben estar revisándola permanentemente, alimentándola constantemente con apoyo de un equipo legal. Entonces es importante que estas matrices que ustedes organicen, donde va a estar el tema de riesgo locativo, que es bastante extenso, sea revisado y sea asesorado por una persona que tenga competencia en el tema para que les pueda indicar cuál es la forma de evaluación y qué deben ustedes cumplir al respecto. No olviden, y ya con esto empiezo a terminar y voy a revisar en el chat si tengo saludos o preguntas, la evaluación de requisitos legales, de todo esto que pusimos en la matriz legal, se debe realizar por lo menos una vez al año. Y será el responsable de la implementación del sistema de gestión el encargado de reunir y recolectar la información y garantizar que esta matriz legal esté vigente para que la alta dirección pueda también estar enterada de los cambios normativos, de los cambios legales que hay y puedan también proveerles los recursos necesarios para este proceso. Les dejo bibliografía, lo que yo siempre reviso. Yo reviso normas en fuentes seguras, en fuentes confiables, como por ejemplo Secretaría del Senado, Diario Oficial. Soy muy dada a revisar información del Ministerio de Trabajo y del Fondo de Riesgos Laborales. Entonces aquí les dejo unos links para que puedan hacer ese repaso y esta revisión. Es increíble el tiempo cómo se nos pasa volando. Es increíble. A mí me encanta y me apasiona este tema, pero bueno, el tiempo se va muy rápido. Pero de todas maneras, vamos a tener oportunidad de volvernos a encontrar en otro espacio como estos, en muchos espacios más, para que vayamos desagregando esta información que hemos visto ya en herramientas mucho más prácticas y más sencillas. Voy a revisar por acá el chat y aprovecho para enviarles saluditos. Bueno, entonces vamos a mirar por acá. Jorge Mesa. Hola Jorge, desde Florida Blanca, Santander, me encanta. Soy de Bucaramanga, entonces estás ahí en mi tierrita. Jorge Mesa me dice, doctora, me encanta su capacitación. Ay, gracias. Y por favor recuérdeme a partir de cuántos trabajadores debemos tener reglamento de higiene y seguridad industrial. Código Sustantivo del Trabajo nos dice que a partir de 10 o más trabajadores. Pero igual, si tu empresa tiene menos de 10 trabajadores, puedes también igual tenerlo. Igualmente, eso hace parte como de la estructura documental que tiene la empresa, la estructura legal,
y a los trabajadores hay que darle a conocer este documento tan importante a partir del decreto, del proceso de inducción corporativa. Voy a mirar por acá. Gladys Bayona, hola Gladys, ¿cómo estás? Gladys se conecta desde Cali. Hola, me encanta, Cali divino. Bueno, Gladys, entonces Gladys me pregunta cuál es el proceso a seguir y tener en cuenta en caso de un accidente de trabajo por riesgo locativo. Listo, Gladys, mira que no solamente por riesgo locativo, el tema del accidente de trabajo, lo que genera lesión al trabajador por causa o con ocasión del trabajo, el proceso es igual, o sea, el trabajador accidentado debe notificar, informar inmediatamente a su empleador, o sea, a su jefe inmediato, al equipo de seguridad y salud en el trabajo, y es obligatoriedad de la empresa notificar a la ARL a través de la llamada telefónica para que en primera instancia a esta persona se le pueda brindar la asistencia médica necesaria, oportuna, diligente e idónea. Brindarle los primeros auxilios al trabajador accidentado. Tenemos que buscar que esta persona sea atendida de la mejor manera posible porque siempre debemos salvaguardar su vida, su integridad, su salud, como les he venido diciendo. Igual, la empresa tiene un tiempo administrativo de ley que dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente debe terminar de formalizar el reporte. El reporte es el FURAT, Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo, y empezar un proceso de investigación del mismo dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del mismo. Esto lo vamos a ampliar en el capítulo, en la comunidad de investigación de accidentes. Y más que preguntas, son muchos saludos, muchos agradecimientos que nos envían y nos dicen por acá que les encantan todos estos temas que tratamos. Bueno, todo esto que hacemos lo hacemos por y para ustedes. Buscamos siempre darles información actual, interesante, que nos ayude de manera sencilla y práctica a continuar implementando nuestro sistema de gestión y seguridad en el trabajo. No me queda sino agradecerles y recordarles que toda esta información lo encuentran en el repositorio de Positiva Educa. Entonces allí pueden encontrar esa información y bueno, y estamos aquí siempre para ustedes. Mil y mil gracias. Aquí está el enlace de posipedia.com.co, que ahí es donde van a encontrar siempre la información y los regalitos que les dejo. Les envío un abrazo fuerte y espero encontrármelos nuevamente en la próxima acción educativa. Un abrazo para todos. Adiós, adiós. Doctora Hilda, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden que el certificado de este evento web se generará de 1 a 8 días hábiles para todos nuestros afiliados y podrán descargarlo a través de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar la acción educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia.
Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.